fundamentalmente participan en el proceso inflamatorio crónico. Tenemos ahí, como veis, los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos. En la inflamación aguda vemos los neutrófilos, ¿no? Aquí hay que aclarar un aspecto que si bien en cantidad, los elementos celulares más importantes en el proceso inflamatorio crónico son los linfocitos, pero en importancia son los macrófagos, como vamos a ver, por las diferentes actividades y funciones que este elemento celular tiene en esta etapa, y además de las sustancias y mediadores químicos que liberan, que producen y que participan como mediador para que otros elementos celulares también liberen estos mediadores químicos. Otra característica de la inflamación crónica es que se produce una mayor destrucción de tejido en el proceso inflamatorio. Entonces, esto directamente está relacionado que los fenómenos de reparación van a ser también en mayor proporción durante el proceso crónico. Y pues esas células que son dañadas, esas células que son destruidas, se sustituyen por cicatriz fibrosa. Estamos hablando netamente de reparación, ¿no? Se va a dar esto de la regeneración. Toda la zona es permeabilizada por vasos neurorromanos, pero que sí, ya hemos aclarado esto, que cuando se da el proceso de la reparación, tiene que haber una neoformación vascular, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a llevar los nutrientes, justamente, ¿para qué? Para que ese fibroblasto produzca la fibra colágena y desarrolle esta cicatriz fibrosa. Ahora bien, ¿cómo empieza? Bueno, voy a traer la otra presentación también como características de la inflamación crónica. Está un poco cansado. ¿Cómo empieza la inflamación crónica? Entonces, reiterando, una inflamación aguda persistente, pues no se resuelve, se cronifica. Pero también hay otros procesos que directamente nos van a llevar a un proceso inflamatorio. Importante que aquella inflamación que no se resuelve se cronifica. Pero otros procesos, como por ejemplo infecciones por patógenos, que eso no se elimina con facilidad, que no puede destruirlos la célula encargada de su fagocitosis, como la tuberculosis, los virus de la hepatitis C, producen inflamación crónica, exposición continua a este tipo de rechazo a trasplantes. Entonces, todos estos que estamos mencionando desde acá nos van directamente a originar o ocasionar un proceso inflamatorio. Vean las funciones, múltiples funciones de los macrófagos durante el proceso. Primero, son encargados de producir esas citocinas, la interleucina 1 y la interleucina 2, que pues modulan la acción de otras células, producen sustancias quimiotácticas para que lleguen más elementos celulares al sitio del daño tisular, ¿no? Producen radicales libres de oxígeno que son directamente relacionados con la destrucción del material fagocitado como el óxido nítrico y el ácido hipoclórico. Producen factores de crecimiento, están
el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, ¿qué hacen estos? Por ejemplo, estimulan el crecimiento de fibroblastos y angioblastos en el tejido de granulación, que posteriormente ustedes saben que se va a convertir en la cicatriz, ¿no? O sea, toda cicatriz, el paso inicial para una cicatriz es la formación del tejido de granulación. ¿Y por qué está constituido este tejido de granulación? Por fibroblastos, de colágeno, neoformación vascular, o sea, formación de nuevos vasos sanguíneos en la zona, y elementos inflamatorios. Todo eso constituye el tejido de granulación. También son encargados de producir enzimas como las proteasas, encargados de eliminar los restos celulares como consecuencia del daño. También son encargados de participar en la producción de metabolitos del ácido araquidónico. ¿Cuáles serán los metabolitos del ácido araquidónico? Ya hemos visto, son las prostaglandinas, ¿no? Y los leucotrienos. Entonces, tiene o cumple funciones múltiples de macrófago en la inflamación crónica. Patógenos crónicos en la inflamación aguda, ¿no es cierto? Se refiere a inflamación fibrinosa, inflamación muscular violenta. Acá también hay un patrón crónico de inflamación crónica. Se divide en dos: inflamación crónica inespecífica y inflamación crónica granulomatosa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la inflamación crónica granulomatosa, aparte de presentar esto, o sea, que presenta también intervenir específico, o sea, es una respuesta de inflamación crónica donde se observa tejido de granulación, y que ese tejido de granulación después se convierte en posición cicatriz fibrosa. Ya, aparte de eso, en la inflamación crónica granulomatosa se llegan a formar los granulomas. ¿Ya? De ahí el nombre inflamación crónica granulomatosa. Obviamente que estos granulomas se pueden observar solamente al microscopio. ¿Cuáles son los componentes de un granuloma? Está constituido por agregados de células epitelioides y linfocitos. Esto es lo que todo granuloma tiene. Agregados de células epitelioides y linfocitos, que tienen marcador para orientarnos en esto. Agregados de células epitelioides. Ya hemos dicho, las células epitelioides no son otra cosa que macrófagos que han cambiado de forma. Se llaman epitelioides porque parecen una célula epitelial, pero no es. Entonces, las células epitelioides tienen una forma medio prolongada, ¿sí? Y entonces un granuloma está constituido por esos agregados de células epitelioides que están más o menos así. Las células epitelioides. Y por acá, más fuera, más periféricos, linfocitos. Entonces, este conjunto de elementos inflamatorios se conoce como granuloma.
afectar a otros componentes dependiendo a la patología. Por ejemplo, se puede observar en granuloma las células gigantes multinucleadas, que puede ser tipo Langhans, que característicamente se observa en la tuberculosis. No siempre, pero sí. Las células se puede observar también en estos granulomas la presencia de esas células gigantes multinucleares de tipo cuerpo extraño, que se producen o se forman cuando nosotros nos introducen cuerpo extraño al organismo, mastillan en la espina, un punto de sutura, etc. O esas células gigantes multinucleares pueden presentarse, ya por los granulomas pueden presentar las células de esquematizarlo como una característica de eso. Además, otros componentes del granuloma puede ser necrosis, y la fibrosis F. Pero en común, todos los granulomas tienen o están constituidos por agregados de células epitelioides y linfocitos. Eso aclarado. Entonces, esta, justamente lo que les voy a hablar, que es una célula y es un granuloma. Todas estas son células se forman los granulomas, también ya. Y hongos que no se eliminan con facilidad. El macrófago no puede destruir lo que ha fagocitado, se llega a formar el granuloma. ¿Okay? Que precisamente la célula epitelioide es un macrófago que cambia de forma para poder destruir el granuloma. Estamos cumpliendo con esa definición. Ahora bien, también en otros procesos se forman los granulomas como en el proceso de hipersensibilidad lipocelular. Ahora, puede ser parte constitutiva del granuloma, como he dicho, las células gigantes. Pero sí o sí tiene que haber células epitelioides en cosas extrañas. Entonces, ¿qué sucede? Se llega a producir una activación del macrófago cuando ingiere el material nocivo, cuando ingiere cuando fagocita lo que está causando el daño intestinal. No puede destruir el material fagocitado, entonces el mismo macrófago produce esas sustancias que son las quimiosinas, o sea, para hacer la quimioatracción, sobre todo la quimiotaxis. Produce las interleucinas, que son los quimiotácticos que van a permitir la llegada de nuevos macrófagos y linfocitos a la zona. Entonces, al no poder destruir el material nocivo, este macrófago activado se transforma en célula epitelioide, con la participación de quién? De estas justamente quimiosinas que son producidas por el mismo macrófago, que está produciendo estos elementos para que se transformen en una célula epitelioide. ¿Cómo se deben formar las células nucleares?
Y entonces, las células epitelioides se van a fusionar y van a llegar a formar las células gigantes multiplicadas. Eso es una fusión de células gigantes multiplicadas a través de la influencia del interferón. Es producido por estas células. Esa es la forma de cómo, primero, se forman los granulomas y cómo se pueden formar, cómo se forman las células epitelioides hasta esta etapa, que son parte justamente constitutiva del granuloma, y cómo estas células epitelioides pueden funcionar para formar las células gigantes multiplicadas por influencia del interferón. Entonces tenemos diferentes granulomas con particularidades, por ejemplo, los granulomas infecciosos. ¿Cuál es la característica de este granuloma infeccioso? Es que en la parte central del granuloma tiene necrosis. Es la necrosis de caseificación. ¿Por qué se llama necrosis de caseificación? Porque si ustedes tocan, ese tejido necrótico es similar al queso fundido. Similar a ese queso fundido, ese aspecto grumoso, blando. Por eso ese término de necrosis caseosa viene de casio, queso, por esa característica fundamental de los granulomas infecciosos, pues es la presencia de necrosis de calcificación. ¿En qué patologías fundamentalmente se observa? Como hemos dicho, principalmente la necrosis de calcificación se observa en la tuberculosis, pero no es específico. También, como también hay otros procesos micóticos como la histoplasmosis, la blastonicosis, puede hacer que se presenten estos granulomas infecciosos, incluso la etapa de la sífilis, donde se forman los gomas. ¿Qué más faltaría para hacer diagnóstico de tuberculosis acá? Ya, la presencia de granulomas infecciosos con necrosis caseosa. ¿Qué más acá? ¿Qué más faltaría? La presencia de qué? ¿De qué? ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta ahí? La presencia de qué células? Células lamas, ¿no? Células gigantes multiplicadas del tipo lamas. Tienen una forma de herradura donde los núcleos se disponen en la periferia del citoplasma, formando, como dijo el director, una forma de célula grande con más núcleos, pero lamas es la característica. ¿Qué más tendríamos que ver? Vaya definitivamente si con nuestra tuberculosis. Ver si por ejemplo la histoplasmosis también puede ser formar granulomas infecciosos, que puede formar tipo de células clinicales, plástico, lamas. ¿Qué necesitaremos identificar para definitivamente decir que es una tuberculosis? El agente causal. En este caso el ácido directo. Y se observa justamente en esa zona de necrosis, pues el interior de estas células se empeñan en forma de pequeños pasmocitos que se color que se tiene un color rojo luminoso, dice, ¿por qué dice? ZN. Este otro granuloma infeccioso, marcado incluso, vean, cuando se hace el granuloma,
Roma. También está construido fundamentalmente a la necrosis, ahí está, casi lo bonito también las células interiores, que son toda esta estafa, las que tienen un citoplasma más rosado. Y esos son granulomas no infecciosos que se pueden observar, como dice ahí, en reacciones inmunitarias tardías mediadas por células. Granuloma de cuerpo externo. Esto sí se conoce como se introduce algo en Brasil por el cuerpo extraño, ¿no? Estas son células epitelioides, que tienen citoplasma rosado, citoplasma grande. Ahí está la parte central del granuloma y ahí tenemos esa célula gigante, ¿no? Todo esto es una célula grande y aquí un montón de núcleos. Es un tipo de cuerpo extraño, granuloma que se ha formado. ¿Y ese qué será entonces? Cuerpo. Por la exposición contra la célula. ¿Quién quiere mostrar cuadro de célula gigante? Muéstrame cuadro gigante multinuclear. ¿Dónde estaría la célula gigante multinuclear? Vamos. Todo es la célula gigante multinuclear, ¿no? ¿Y cómo están los núcleos ahí? Hable. ¿Ah? En la periferia del citoplasma. Ahí aquí está. En la periferia del citoplasma. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 núcleos que están en la periferia formando una levadura. Entonces la debe ser de citoplasmas. Muy probablemente una tuberculosis. ¿No? Entonces, eso se va observando con el microscopio. Es una célula de Tutón. Y vean cómo los núcleos se disponen en la parte central formando un círculo. La parte interna del círculo es un color más intenso, más ácido y la parte periférica más clara. Entonces, aquí netamente se está
sin dejar signos una vez que concluye el proceso. Pero hace 4 años está dentro de la célula, desde las astillas, obviamente que no se tienen con archivos desbordados, pero pueden desaparecer lentamente sin dejar signos, otros pueden fibrosar y cicatrizar en esa zona, y esos granulomas infecciosos que hemos dicho, que son los que tienen necrosis en la parte central, estos infecciosos pueden unirse, pueden aparecer y van a formar unas cavernas que obviamente están llenas de ese material necrótico. Esa es la forma de evolución de estos granulomas. Bueno, para terminar, inflamación y entrar a otro capítulo que es de integración y reparación. En el proceso inflamatorio tenemos manifestaciones locales y manifestaciones manifestaciones locales a nivel del daño. En el lugar donde se produce el daño es la temporada de sexo. Ya saben, calor, humor, dolor, cómo se origina cada uno de estos, y a eso se añade lo que es la También. sistémicas. El paciente va a presentar obviamente hay una infección, fiebre, con sudoración y escalofríos por infección, que se produce en la parte aguda, en la etapa aguda, elevación de la frecuencia cardíaca, elevación de la frecuencia respiratoria, síntomas constitucionales, como ven ahí, debilidad, cansancio, modestia, por el mismo proceso, por el mismo resultado infeccioso. Y esto es importante, ¿no? Realmente esto se dio mucho los datos laboratoriales, un laboratorio que donde se disparan los cuerpos institucionales. Leucocitosis estamos en proceso agudo, ¿no? Dicho ya, grabado. O una elevación de la BCG, la velocidad de sedimentación globular. Esas son manifestaciones sistémicas. Pero ahora, ¿siguen participando los macrófagos? Bueno, siguen. Pues una cosa muy importante en todo este proceso. ¿Cómo se produce la fiebre? Hemos dicho que hay fiebre, hay leucocitosis. Una fiebre posiblemente de 40 grados. Los macrófagos son encargados de producir los pirógenos, o sea, aquellos mediadores químicos que van a producir fiebre en nuestro organismo, o sea, pirógenos endógenos. Y entonces, ¿qué produce el macrófago? Por un lado, produce la interleucina 1, que va a estimular la síntesis de prostaglandina E2, y a su vez esta prostaglandina E2 actúa sobre los centros termorreguladores del hipotálamo, entonces eso hace que aumente el termostato, la temperatura corporal. O el otro camino, el macrófago produce el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que de manera directa van a actuar sobre el hipotálamo y van a producir o van a incrementar el termostato de la temperatura corporal, o el factor de necrosis tumoral alfa, y interleucina 6 estimula la producción de interleucina 1, y ya saben cómo participar en la interleucina 1 producida la fiebre. Leucocitosis. Nuevamente el macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Produce la interleucina 1 y el factor de necrosis alfa induce una liberación exagerada de leucocitos desde la necrosis, y eso hace que simplemente se basa en la sangre, la leucocitosis. O si persiste el proceso inflamatorio, los macrófagos y los leucocitos producen el factor estimulador de colonias que induce la formación de glóbulos leucocitos a nivel de la neurona. Siguen
esta participación de los macrófagos, produciendo estos mediadores químicos que unos van a inducir a la fiebre, ¿cierto? Otros a la leucocitosis. ¿Y de qué manera se incrementa la velocidad de sedimentación? Que a su vez estimula la síntesis de interleucinas 6. Este interleucina 6 estimula la síntesis hepática de mayor producción de fibrinogen que a nivel ya del interior de los vasos sanguíneos, este fibrinogen hace que se aglutinen los hepatitis. Y al aglutinarse los hepatitis hace que se incremente la velocidad de sedimentación. Y para terminar, esto yo les lo voy a poner nuevamente en lo que es edema. Entonces, el edema es una manifestación del proceso inflamatorio. ¿Y por qué está el edema? Debido a producir un incremento de la presión hidrostática en la microcirculación. Donde hay una dilatación arteriolar, la primera etapa, ¿no es cierto?, que hace que aumente el flujo de sangre a nivel de los capilares y las venas. Esto hace que pues, incremente la presión hidrostática y salga líquido hacia el intersticio. Pero, aparte de producirse un incremento de la presión hidrostática, hay un incremento en la permeabilidad de los vasos. Y al incrementarse la permeabilidad de los vasos, ¿qué pasa? Salida de proteínas, salida de líquido del plasma, ¿qué más? ¿Sale? Por incremento en la permeabilidad. ¿Qué sale? Elementos celulares, los neutrófilos salen del cuerpo. Por eso les he dicho, el líquido del edema y se forma como consecuencia del proceso inflamatorio es un trasudado, es un exudado. La característica del exudado justamente es la presencia de numerosos elementos celulares, neutrófilos, también salida de proteínas desde el plasma, ¿no? Esta salida de proteínas y líquido del plasma, esta salida hace que se produzca una hemoconcentración de los elementos celulares dentro de los vasos, y esto hace que se produzca un aumento a nivel de la presión de las vénulas, ¿ya? Y a su vez, esto hace que se evite el ingreso de líquido nuevamente al proceso circulatorio. Ustedes saben que hay dos tipos de presiones, la presión oncótica y la presión hidrostática. La presión oncótica es la que permite el retorno del líquido que ha salido hacia los vasos, pero al haber una hemoconcentración y al incrementarse la presión hidrostática evita que ese líquido retorne y se va acumulando de manera progresiva en el interior de los vasos. Y también en el edema hay una presión oncótica porque han salido proteínas, hacia el intersticio, no haya la cantidad necesaria de proteínas en el vaso que haga que se progrese. Lo vamos a ver con más detalle ese edema. Entonces, fundamentalmente manifestaciones locales a nivel de la inflamación, de entrada de sexo, manifestaciones sistémicas y manifestaciones laboratoriales que tendrían que ser la leucocitosis y elevación de la BSG, de qué manera se produce la leucocitosis y de qué manera la elevación de la BSG y cómo se produce la fiebre. Entonces, con esto estamos terminando la parte de proceso inflamatorio. Y otra clase vamos a entrar a lo que es regeneración y reparación de los tejidos. Ha terminado la inflamación, ahora esas son las que tienen que reparar, ¿no? Nada más.